Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Sabes quién fue Jeremías y cuál fue su secreto para comunicarse con Dios? Si quieres descubrirlo, quédate conmigo en este video, porque te voy a revelar la historia de uno de los profetas más importantes de la Biblia y cómo puedes aplicar sus enseñanzas a tu vida. Te aseguro que te va a sorprender. Comencemos. Jeremías fue un profeta que vivió en el siglo 7 a.C., en una época de crisis y decadencia para el pueblo de Israel. El reino de Judá estaba sometido al dominio de Babilonia, y el pueblo se había alejado de Dios, siguiendo a otros dioses falsos y cometiendo todo tipo de pecados. Jeremías fue llamado por Dios desde su juventud para ser su portavoz y transmitir su mensaje al pueblo. Pero no fue una tarea fácil, porque Jeremías tuvo que enfrentarse a la oposición, el rechazo y la persecución de los reyes, los sacerdotes y el pueblo, que no querían escuchar sus advertencias y sus llamados al arrepentimiento. ¿Cómo pudo Jeremías soportar tantas dificultades y mantenerse fiel a su misión? Aquí viene la parte más importante del video. El secreto de Jeremías era su comunicación con Dios. Jeremías no solo hablaba de parte de Dios, sino que también hablaba con Dios. Él mantenía una relación íntima y personal con el Señor, que le daba fuerza, consuelo y esperanza. Jeremías le contaba a Dios sus sentimientos, sus dudas, sus temores, sus quejas, sus alegrías y sus deseos, y Dios le respondía, le hablaba, le guiaba, le corregía, le animaba y le prometía. La comunicación entre Jeremías y Dios era tan profunda y sincera que podemos leerla en el libro de Jeremías, que es como un diario de su vida. Un ejemplo de esta comunicación lo encontramos en Jeremías 15:21, donde el profeta le dice a Dios lo siguiente: Tú lo sabes, Señor. Acuérdate de mí, visítame, véngame de mis perseguidores. No me quites con tu paciencia, sabes que por tu causa sufro afrenta. ¿Por qué es perpetuo mi dolor, y mi herida desesperada no admitirá curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías le expresa a Dios su angustia, su frustración y su decepción, y le pide que lo ayude y lo defienda, y Dios le responde: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le asegura a Jeremías que lo restaurará, que lo usará como su instrumento, que lo protegerá y que lo librará de sus enemigos. ¿Qué podemos aprender de esta comunicación entre Jeremías y Dios? Podemos aprender que Dios quiere tener una relación personal con nosotros, que nos escucha, que nos habla, que nos guía, que nos corrige, que nos anima y que nos promete. Podemos aprender que podemos confiar en Él, que podemos contarle todo lo que nos pasa, que podemos expresarle nuestros sentimientos, que podemos pedirle su ayuda y que podemos esperar su respuesta. Podemos aprender que la comunicación con Dios es el secreto para superar las dificultades, para cumplir nuestra misión y para vivir una vida plena y feliz. Por otra parte, la época en la que nació Jeremías fue una época de gran crisis para el pueblo de Israel.
El reino se había dividido en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Ambos reinos habían caído en la idolatría, la corrupción y la injusticia, y estaban amenazados por las grandes potencias de la época, Asiria y Babilonia. Dios, que amaba a su pueblo, quiso enviarles un mensaje de advertencia y de esperanza, y para eso escogió a Jeremías como su portavoz. Pero ¿cómo sabemos que Jeremías fue escogido por Dios? Porque la Biblia nos lo dice. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estas palabras revelan que Jeremías tenía una misión especial desde antes de nacer. Dios lo había preparado y consagrado para ser su profeta, es decir, su mensajero. Pero, ¿qué significa ser profeta? ¿Qué implica esa vocación? Vamos a ver qué experiencias tuvo Jeremías con las visiones y las revelaciones divinas. Ser profeta no es algo fácil ni cómodo. Implica tener una relación íntima y personal con Dios, pero también una gran responsabilidad y un gran riesgo. Jeremías lo sabía bien, y por eso al principio se resistió a aceptar su llamado. En el mismo capítulo 1, versículo 6, leemos su respuesta. Entonces dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Jeremías se sentía incapaz e indigno de ser profeta. Se consideraba demasiado joven e inexperto para hablar en nombre de Dios. Pero Dios no se dejó convencer por sus excusas. En el versículo 7 le dijo: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios le aseguró que estaría con él y que le daría las palabras y el valor que necesitaba. Además, le dio una señal de su poder y de su autoridad. En el versículo 9 leemos: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Con este gesto, Dios le confirmó a Jeremías que lo había elegido y capacitado para ser su profeta. A partir de ese momento, Jeremías comenzó a recibir visiones y revelaciones de Dios que le mostraban lo que iba a suceder en el futuro y lo que debía decir al pueblo. Estas visiones y revelaciones eran muy variadas y simbólicas, y a veces difíciles de entender. Por ejemplo, en el versículo 11, el cual dice lo siguiente: Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. ¿Qué significaba esta visión? ¿Qué quería decir Dios con una vara de almendro? Pues bien, Dios mismo le explicó el significado. En el versículo 12 leemos lo siguiente: Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. La vara de almendro era una metáfora de la rapidez y la certeza de la palabra de Dios. El almendro es uno de los primeros árboles en florecer en la primavera y por eso simboliza la vigilancia y la prontitud.
Dios le estaba diciendo a Jeremías que él estaba atento y listo para cumplir sus planes, y que no tardaría en hacer justicia. Esta fue la primera de muchas visiones que Jeremías recibió de Dios. Otras visiones fueron una olla que hervía, un cinturón podrido, un yugo de madera, una canasta de higos, un rollo de libro y muchas más. Sin embargo, esto te lo contaré más adelante. Cada una de estas visiones tenía un mensaje profundo y profético que Jeremías debía comunicar al pueblo. Algunos de estos mensajes eran de juicio y de condenación, y otros de misericordia y de restauración. Pero todos tenían un mismo objetivo: llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión, y anunciar la venida del Mesías, el Salvador prometido. Las experiencias de Jeremías nos enseñan varias cosas. La primera es que Dios nos habla de muchas maneras y que debemos estar abiertos y receptivos a su voz. A veces Dios nos habla a través de la Biblia, que es su palabra escrita. Otras veces nos habla a través de la oración, que es el diálogo con Él. También nos puede hablar a través de la naturaleza, de la historia, de los acontecimientos, de las personas, de los sueños, de las intuiciones y de muchos otros medios. Lo importante es que sepamos escucharlo con atención y con fe, y que no ignoremos ni despreciemos sus mensajes. La segunda cosa que nos enseñan las experiencias de Jeremías es que Dios nos llama a una misión y que nos da los dones y las herramientas que necesitamos para cumplirla. Todos tenemos una vocación, un propósito, un plan de Dios para nuestra vida, y Dios nos capacita y nos acompaña para que podamos realizarlo. No importa si nos sentimos débiles, inseguros o indignos, Dios nos conoce, nos ama y nos elige. Él nos da su gracia, su fuerza y su sabiduría. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y decirle que sí. La tercera cosa que nos enseñan las experiencias de Jeremías es que Dios nos pide que seamos fieles y valientes, y que no tengamos miedo de anunciar su verdad y su amor. Ser profeta no es fácil, y a veces implica sufrir persecución, rechazo o incomprensión. Jeremías lo experimentó en carne propia, y tuvo que soportar muchas dificultades y adversidades por ser fiel a su misión. Pero él nunca se rindió, ni se cayó, ni se vendió. Él siempre confió en Dios y le obedeció. Y Dios lo recompensó con su presencia, su consuelo y su promesa. Por otra parte, quiero mencionarte algo muy importante para el mejoramiento de tu vida espiritual. Esto se trata de la renovación de la mente. La mente es el centro de nuestro ser, donde se procesan nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones. La mente es el lugar donde se libra la batalla entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre Dios y el enemigo. Por eso, la Biblia nos dice que debemos renovar nuestra mente, es decir, cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas para que se ajuste a la voluntad de Dios y no a la del mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre la renovación de la mente? Veamos algunos versículos clave. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos enseña que la renovación de la mente es el medio para conocer y hacer la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros. También nos advierte que no debemos conformarnos con el patrón de este mundo, que está corrompido por el pecado y la mentira. Otro versículo es el siguiente, Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo nos indica qué tipo de cosas debemos pensar, las que son buenas y agradables a Dios. También nos ayuda a filtrar los pensamientos negativos, falsos o dañinos que nos llegan por diferentes medios. También quiero mencionarte el siguiente versículo. 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este versículo nos muestra que tenemos que resistir y rechazar los pensamientos
que se oponen a la verdad de Dios, y someterlos a la autoridad de Cristo, que es la palabra viva de Dios. Estos son solo algunos ejemplos de lo que la Biblia nos enseña sobre la renovación de la mente. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Aquí viene una parte importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Para renovar nuestra mente, necesitamos 3 cosas fundamentales: leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Primero, leer la palabra de Dios. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para revelarnos su voluntad, su carácter, su amor y su plan para nosotros. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos para crecer y madurar en nuestra fe. La Biblia es la espada del Espíritu que nos ayuda a combatir las mentiras y las tentaciones del enemigo. Por eso, debemos leer la Biblia todos los días, con atención, con interés y con oración, pidiéndole a Dios que nos hable a través de ella y que nos dé entendimiento. Segundo, meditar la palabra de Dios. No basta con leer la Biblia, también tenemos que reflexionar sobre lo que leemos, memorizarlo, repetirlo y aplicarlo a nuestra vida. La meditación es el proceso de asimilar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera que se convierta en parte de nosotros y nos transforme. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch! Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Every story you love, every invention that moves you, every idea you wished was yours, all began as nothing. Just a blank page with a blinking cursor, asking a simple question: what do you see? Great ideas start on Mac. Find out more on apple.com/Mac. La meditación es el puente entre el conocimiento y la acción, entre la teoría y la práctica, entre la letra y el espíritu. Tercero, obedecer la palabra de Dios. De nada sirve leer y meditar la palabra de Dios si no la obedecemos. La obediencia es la prueba de nuestro amor a Dios y de nuestra fe en Él. La obediencia es la clave para agradar a Dios y recibir sus bendiciones. La obediencia es el fruto de una mente renovada, que se alinea con la voluntad de Dios y se somete a su autoridad. Estas son las 3 cosas que debemos hacer para renovar nuestra mente. Si hacemos esto, veremos cómo nuestra vida cambia para bien, cómo nuestra relación con Dios se fortalece, cómo nuestro carácter se moldea, cómo nuestra fe se incrementa, cómo nuestra paz se multiplica y cómo nuestra esperanza se renueva. Debemos estar alerta y proteger la mente de influencias negativas. La mente es el campo de batalla donde el enemigo lanza sus dardos, sus mentiras, sus dudas, sus temores, sus culpas, sus rencores, sus deseos, sus distracciones y todo lo que pueda apartarnos de Dios y de su verdad. Por eso la Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8-9, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Esto significa que debemos estar atentos, vigilantes, conscientes de los ataques del enemigo y resistirlos con firmeza, confiando en Dios y en su palabra. ¿Cómo podemos proteger nuestra mente de las influencias negativas? Podemos hacerlo usando la armadura de Dios, que nos describe el apóstol Pablo en Efesios 6, 10, 18. Esta armadura está compuesta por 6 piezas: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cada una de estas piezas tiene un significado espiritual y nos ayuda a defender nuestra mente de los ataques del enemigo. Por ejemplo, el cinturón de la verdad nos ayuda a sujetar nuestra mente
a la verdad de Dios y a rechazar las mentiras del diablo. La coraza de la justicia nos ayuda a proteger nuestro corazón de la culpa y la condenación, y a recordar que somos justificados por la sangre de Cristo. El calzado del Evangelio de la Paz nos ayuda a estar firmes en la paz de Dios y a llevar el mensaje de salvación a otros. El escudo de la fe nos ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno y a confiar en las promesas de Dios. El yelmo de la salvación nos ayuda a cubrir nuestra cabeza con la esperanza de la vida eterna y a no desanimarnos por las dificultades del presente. Y la espada del Espíritu nos ayuda a usar la palabra de Dios como arma ofensiva para cortar las mentiras del enemigo y proclamar la verdad de Dios. Ten muy presente que caminar con Dios significa tener una relación personal y constante con Él. Implica conocerlo, amarlo y obedecerlo. Implica también confiar en Él y depender de Él. De igual manera, la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Es el diálogo con nuestro Padre Celestial que nos escucha y nos responde. Estamos llegando al final del video, sin embargo quiero explicarte brevemente cuál fue el significado de las visiones más relevantes que tuvo Jeremías, las cuales fueron las siguientes. Primero, una olla que hervía. Esta visión representa la ira de Dios que se derramaría sobre Judá desde el norte, por medio de los babilonios. La olla estaba inclinada hacia el sur, indicando la dirección del ataque. Jeremías 1:13-16. Segundo, un cinturón podrido. Esta visión representa la corrupción y la inutilidad de Judá, que había abandonado a Dios y se había contaminado con la idolatría. El cinturón era una prenda íntima que simbolizaba la relación cercana entre Dios y su pueblo, pero se había echado a perder. Jeremías 13:1-11. Tercero, un yugo de madera. Esta visión representa la sumisión de Judá y otras naciones al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dios le ordenó a Jeremías que se pusiera un yugo de madera sobre el cuello y que enviara mensajes a los reyes vecinos, advirtiéndoles que se sometieran al dominio babilónico o serían destruidos. Jeremías 27:1-11. Cuarto, una canasta de higos. Esta visión representa el destino de los judíos que habían sido llevados al exilio en Babilonia y los que se habían quedado en Judá. Los higos buenos simbolizaban a los exiliados a quienes Dios cuidaría y traería de vuelta a su tierra. Los higos malos simbolizaban a los que se habían quedado en Judá, a quienes Dios castigaría con guerra, hambre y pestilencia. Jeremías 24:1-10. Quinto, un rollo de libro. Esta visión representa la palabra de Dios que Jeremías debía escribir y proclamar. Dios le dijo a Jeremías que escribiera en un rollo todas las palabras que le había hablado desde el principio de su ministerio. Luego le mandó que leyera el rollo al pueblo, a los príncipes y al rey, para que se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, el rey Joacim quemó el rollo, despreciando el mensaje de Dios. Entonces Dios le ordenó a Jeremías que escribiera otro rollo, con las mismas palabras y otras más. Jeremías 36:1-32. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido de bendición. Sin embargo, antes de despedirme, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos visto en este video y de lo que hemos aprendido. Primero, Introducing the You Rules of Value from Burger King. And You Rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 duo or $7 trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. El secreto de Jeremías y la comunicación con Dios. Inicialmente hemos revisado las experiencias de Jeremías como profeta y cómo recibía revelaciones de Dios
a través de visiones y experiencias cotidianas. Hemos visto cómo Jeremías fue uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, conocido por su comunicación íntima y directa con Dios. En resumen, la comunicación de Jeremías con Dios fue una parte integral de su vida y ministerio profético. Su relación cercana y personal con Dios le permitió ser un canal efectivo para transmitir los mensajes divinos y cumplir con su llamado como profeta de las naciones. Segundo, la renovación de la mente. Enfatizamos la importancia de renovar la mente para estar alineado con los pensamientos y la voluntad de Dios. Mencionamos la necesidad de pensar en cosas buenas, puras y verdaderas para sintonizarse con la voz de Dios. La renovación de la mente es un concepto que se encuentra en la enseñanza cristiana y tiene sus bases en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, donde se aborda la transformación interior del individuo. En conclusión, la renovación de la mente es un proceso fundamental en la vida del creyente cristiano, que implica un cambio profundo en la forma de pensar, sentir y actuar, para alinearse con la voluntad de Dios y experimentar su transformación continua. Y para lograr esta renovación necesitamos 3 cosas fundamentales: leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Tercero, la batalla espiritual. Abordamos el concepto de la lucha espiritual contra los ataques del enemigo, representado como fortalezas y dardos que buscan impedir la conexión con Dios. La batalla espiritual es un concepto que se encuentra en la enseñanza cristiana y se refiere al conflicto espiritual que ocurre en el ámbito sobrenatural entre las fuerzas del bien, representadas por Dios y sus ángeles, y las fuerzas del mal, representadas por Satanás y sus demonios. En resumen, la batalla espiritual es una realidad espiritual que enfrentan los creyentes, pero con la armadura de Dios y la fortaleza en Cristo, pueden resistir y prevalecer contra las fuerzas del mal. Estos son los puntos clave que debemos recordar y aplicar a nuestra vida. Pero no solo eso, también debemos compartirlos con otros para que ellos también puedan conocer estas enseñanzas tan importantes. Por eso, te invito a que compartas este video con tus amigos, familiares, compañeros, vecinos o con quien quieras. Así, podrás ser de bendición para ellos y para el reino de Dios. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias abajo. Les agradezco mucho su atención y su apoyo. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Hasta la próxima.